Cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. El cuarto mandamiento encabeza la segunda tabla, indica el orden de la caridad. Dios quiso que, después de él, honrásemos a nuestros padres, a los que debemos la vida y que nos han transmitido el conocimiento de Dios. Estamos obligados a honrar y respetar a todos los que Dios ha puesto en nuestro bien y ha investido su autoridad. El cuarto mandamiento se dirige expresamente a los hijos en relaciones con sus padres, porque esta relación es más universal. Se refiere también a las relaciones de parentesco con los miembros del grupo familiar. Exige que dé honor, afecto y reconocimiento a los abuelos y antepasados. Finalmente, se extiende a los deberes de los alumnos respecto a los maestros, de los empleados respecto a los patronos, de los subordinados respecto a sus jefes, de los ciudadanos respecto a su patria, a los que administran o la gobiernan. Este mandamiento implica y sobreentiende los deberes de los padres, tutores, maestros, jefes, magistrados, gobernantes, de todos los que ejercen una autoridad sobre otros o sobre una comunidad de personas. Quinto mandamiento: no matarás. La vida humana ha de ser tenida como sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. También es importante considerar que en el Antiguo Testamento hay un relato de la muerte de Abel a manos de su hermano Caín. Revela desde los comienzos de la historia humana la presencia en el hombre de la ira y la codicia, las consecuencias del pecado original. El hombre se convirtió en el enemigo de sus semejantes. También hay que considerar un caso sobre la legítima defensa. La legítima defensa de las personas y las sociedades no es una excepción a la prohibición de la muerte del inocente que constituye el homicidio voluntario. La opción de defenderse puede extrañar un doble efecto. El uno es la conservación de la propia vida, el otro la muerte del agresor. El amor a sí mismo constituye un principio fundamental de la moralidad. Es por tanto legítimo hacer respetar el propio derecho a la vida. El que defiende su vida no es culpable del homicidio, incluso cuando se ve obligado a asestar a su agresor un golpe mortal. El quinto mandamiento condena como gravemente pecaminoso el homicidio directo y voluntario. El que mata y los que cooperan voluntariamente con él cometen un pecado que clama venganza al cielo. El quinto mandamiento prohíbe hacer algo con intención de provocar indirectamente la muerte de una persona. El aborto también está dentro de una acción que atenta contra este mandamiento. La vida debe ser aceptada y respetada de manera absoluta desde el momento de la concepción. Por eso también tenemos aquí la eutanasia. La eutanasia, para aquellos que se encuentran en una vida disminuida o debilitada, tienen un derecho, ¿no? Un respeto especial. Las personas enfermas o disminuidas deben ser atendidas para que lleven una vida tan normal como sea posible. Cualesquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de las personas disminuidas, enfermas o moribundas. Es moralmente inaceptable. Por tanto, una acción o una omisión que,
de suyo o de la intención provoca la muerte para suprimir el dolor, constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto del Dios vivo, su creador. El suicidio contradice la inclinación natural del ser humano a conservar y perpetuar su vida. Es gravemente contrario al justo amor de sí mismo. Ofende también al amor del prójimo porque rompe injustamente los lazos de solidaridad con las sociedades familiares y por ende el suicidio es contrario al amor del Dios vivo. Sexto mandamiento: no cometerás actos impuros. La sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana en la unidad de su cuerpo y de su alma. Concierne particularmente a la afectividad, a la capacidad de amar y de procrear, y de manera más general a la actitud de establecer vínculos de comunión con otro. La castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona, y por ello en la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual. La sexualidad, en la que se expresa la permanencia del hombre al mundo corporal y biológico, se hace personal y verdaderamente humana cuando está integrada en la relación de persona a persona, en el don mutuo total y temporalmente limitado del hombre y la mujer. Las ofensas a la castidad son la lujuria, que es un deseo o un goce desordenado del placer venéreo, la masturbación, también encontramos la fornicación, la pornografía, la prostitución, la violación, que es forzar o agredir con violencia la intimidad sexual de una persona. Séptimo mandamiento: no robarás. El derecho a la propiedad privada, adquirida o recibida de modo justo, no anula la donación original de la tierra al conjunto de la humanidad. Los bienes de producción, materiales o inmateriales, como tierras o fábricas, profesiones o artes, requieren los cuidados de sus poseedores para que su fecundidad aproveche al mayor número de personas. Tenemos que aprender a respetar los bienes de nuestro prójimo. El séptimo mandamiento prohíbe el robo, es decir, la usurpación del bien ajeno contra la voluntad razonable de su dueño. No hay robo si el consentimiento puede ser presumido o si el rechazo es contrario a la razón de sus bienes. Por eso hay que tener en cuenta que los juegos de azar, las apuestas, van en contra de este mandamiento. Es inaceptable también tener una actitud egoísta, avara. También se comete un robo cuando no se paga a los trabajadores de manera justa. Octavo mandamiento: no dirás falsos testimonios ni mentirás. El octavo mandamiento prohíbe falsear la verdad en las relaciones con el prójimo. Es el precepto moral que deriva de la vocación del pueblo santo a ser testigo de su Dios, y que se quiere la verdad. Las ofensas a la verdad expresan mediante palabras o acciones un rechazo a comprometerse con la rectitud moral, que son infidelidades básicas frente a Dios, y en ese sentido socavan las bases de la alianza. La verdad como rectitud de la acción y de la palabra humana tiene por nombre veracidad, sinceridad o franqueza. La verdad o veracidad es la actitud que consiste en mostrarse veraz en los propios actos y en decir verdad en sus palabras, evitando la duplicidad, la simulación y la hipocresía. Las ofensas a la verdad
Es el falso testimonio o perjurio, una afirmación contraria a la verdad que posee una gravedad particular cuando se hace públicamente. También el respeto a la reputación de las personas prohíbe toda actitud y toda palabra susceptibles a causarles daño injusto. También incluye la maledicencia, el que, sin razón objetivamente válida, manifiesta los defectos y las faltas de otros a personas que los ignoran. También está la calumnia, que mediante palabras contrarias a la verdad, daña la reputación de los otros y da ocasión a juicios falsos respecto a ellos. Noveno mandamiento. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. En sentido etimológico, la concupiscencia puede designar toda forma vehemente de deseo humano. La teología cristiana le ha dado el sentido particular de un movimiento del apetito sensible que contraria a la obra la razón humana. En el hombre, porque es un ser compuesto de espíritu y de cuerpo, existe cierta tensión y se desarrolla en una lucha de tendencias entre el espíritu y la carne. Pero en realidad, esta lucha pertenece a la herencia del pecado. Es una consecuencia de él y al mismo tiempo confirma su existencia. Forma parte de la experiencia cotidiana del combate espiritual. La pureza del corazón, que se les promete a los que verán a Dios cara a cara y serán semejantes. La pureza de corazón es el preámbulo de la visión. Ya desde ahora esta pureza nos concede ver según Dios, recibir a otro como un prójimo. Nos permite considerar el cuerpo humano, el nuestro y del prójimo, como un templo del Espíritu Santo y una manifestación de la belleza divina. 10º mandamiento. No codiciarás los bienes ajenos. El 10º mandamiento desdobla y complementa el 9º, que versa sobre la concupiscencia de la carne y prohíbe la codicia del bien ajeno, raíz del robo, de la rapiña y del fraude, prohibidos por el 7º mandamiento. El apetito sensible nos impulsa a desear las cosas agradables que no poseemos. Así, desear comer cuando se tiene hambre o calentarse cuando se tiene frío. Estos deseos son buenos en sí mismos, pero con frecuencia no guardan la medida de la razón y nos induce al pecado. El 10º mandamiento exige que se destierre del corazón humano la envidia. La envidia es un pecado capital. Manifiesta la tristeza experimentada ante el bien del prójimo y el deseo desordenado de poseerlo, aunque sea en forma indebida. Espero que esta explicación de los mandamientos permita entonces el desarrollo del curso. Muchísimas gracias.